Rafael, encantado de recibirte en el programa para hablar del tema más importante para mí. Desde que comencé en eh, digamos, en este reto, puse siempre la educación de primero. Creo que ahí es donde está la debilidad más grande que tenemos ahora y el reto más importante para lograr salir de la pobreza, de la poca movilidad, de la situación tan complicada de la polarización de la sociedad, de la, hasta de la delincuencia. Los muchachos salen antes de que terminen y los agarran ahí para, para hacer cosas que no son las mejores, ¿verdad? Las drogas siguen aumentando, el consumo, ¿verdad? Bueno, y hablemos de qué está pasando, ¿verdad? Cuando uno ve ese MEP con que tiene casi 90 y pico mil de trabajadores y 30 de los cuales una parte muy importante, creo que como un 35% son administrativos, ¿verdad? Y toda la infraestructura ha hecho un desastre, ¿verdad? No hay, no hemos podido conectar las computadoras, ¿verdad? A pesar de que están ahí. El ICE se había comprometido, después el MISID, después, bueno, la burocracia se los comió y ahí están las computadoras, la conectividad pésima y seguimos mal en todo, en matemáticas, en lectura, en redacción, en, en ciencias. Los Inglés, muchachos no terminan. inglés. Inglés, los profesores de inglés no dominan el, el idioma, ¿va? De, bueno, sí llegan a cierto nivel, pero un nivel muy básico de inglés, ¿verdad? Y muy pocos estudiantes graduados de la educación pública manejan totalmente el inglés para poder trabajar. Y la mayoría de los trabajos exige inglés. Eh, y entonces cada vez la sociedad se está dividiendo más. Los hijos de los que pueden ir a las escuelas y colegios privados, muy caras por cierto, y los que están en la educación pública, ¿verdad? Yo tuve la dicha de ir a la Buenaventura Corrales, pero era otra, otro tipo de escuela, ¿verdad? Era una maestra, eh, la niña Margarita, que era estricta, había que respetarla. Ahí no era que uno hacía lo que quería, ella nunca se incapacitaba, tomaba las vacaciones que tenía que tomar. Las, los muchachos que no, como el caso mío, que teníamos problemas con escritura, con comprensión y todo, ella nos daba en su casa lecciones gratis. Eso yo lo agradeceré toda mi vida, aunque no aprendí mucho tampoco. Pero y ahí era una Buenaventura Corrales que nosotros nos preocupábamos por el aseo, por la música, por el deporte, eh, por todas las actividades extracurriculares, ¿verdad? Y era un ministerio que realmente, y un ministro con una gran autoridad y capacidad de ejecución y de innovación. Igual pasó en las universidades públicas, ¿verdad? En ese tiempo llegaron muchos europeos a dar clases y era otro nivel académico. Bueno, hablemos de... Vos sos primero te quiero felicitar porque has hecho una labor impresionante con tus videos cortos sobre matemáticas. El otro día me puse a hacer unos ahí y ahí sí se requiere hacer
un buen ejercicio mental para poder resolverlo. Así es. Y ya tenés casi 100.000, ¿verdad? 100.000 vistas Vistas en TikTok, sí. en TikTok. Profesor Goni. Sí. Bueno, Goñi, No, contanos. muchas gracias, don Jorge, porque si usted ve Reto Siglo XXI, de cada 3 personas que vienen aquí, casi que una es de educación. Creo que este ha sido el foro, don José Joaquín Argueda recientemente, el señor Cañas, José Aguilar Berrocal, que hace un trabajo impresionante, doña Abril Gordienco, ¿verdad? Gente que si usted ve y la gente quisiera encontrar no solo realidades y quejas, eso, soluciones de eso, debería haber Reto Siglo XXI en su programa, porque desde el día 1, ¿verdad? Usted ha sido apasionado. Muchísimas gracias porque le ha dado voz entre este mundo, ¿verdad?, que estamos viviendo de educación. Yo empecé a ser educador en 1990, todavía preparo jóvenes de zona rural para pruebas de admisión, entonces tengo una visión clara de lo que ha pasado en educación. Debe entender todas las personas que siempre el Ministerio de Educación Pública, nuestro ejército, ¿verdad?, que sonó muy romántico, muy patriótico, ¿verdad? Creo que nos suena a todos nosotros decir que es el ejército, un ejército sin armas, sin dientes, ¿verdad?, que ha perdido la batalla ese ejército. Se nombró el ejército, pero no se le dieron las armas. Y entonces desde siempre, don Jorge, desde su época, la mía, siempre, yo me acuerdo que había ferias en el colegio Clodomiro Picado en mi querida Turrialba para arreglar cosas, se hacía en mayo. Y los padres de familia participaban. Sí, pintaban, íbamos sábados a pintar. Eso de que la estructura, de que el cielo raso que se cae, que eso siempre, digamos, ha sido como un mal endémico. El MEP, la infraestructura siempre le ha ganado al MEP. Siempre ha ido adelante más la demanda, ¿verdad?, de gente y alumnos, y con el crecimiento poblacional de los 80 y 90 matriculó mucha gente y el MEP se quedó corto, no le alcanzó porque hizo una escuela, lo cual es muy loable, casi cada en pueblo. Hay casi 4.600 escuelas en Costa Rica, o sea, usted a veces se encuentra escuelas a 5 cuadras de distancia. Entonces se apeló a la cantidad y le ganó al MEP. Esa escuela que se construyó necesita mantenimiento. Significa abrir códigos de profesores. Entonces 2 cosas colapsaron, ¿no, Jorge? Los recursos humanos, que es nombrar, pagar, cubrir las incapacidades, ¿verdad? Va como 3 años atrasado todo el proceso de reclutamiento y todo eso. Don José Joaquín lo explicó muy bien. La parte de infraestructura, las lluvias y todo lo que hace el deterioro de los baños, de los cielos rasos, de la iluminación, le quedó grande al MEP. Y quiso manejar todo, comedores, eso estamos de acuerdo, y todos hemos vivido escuelas donde hacemos rifas, bingos, se llama el Ministerio de las Rifas y los Bingos, y todavía siguen eso. Lo que pasa es que había excelentes maestras, la maestra Margarita, me dice usted que usted había, y de los cuales también nos preciamos, como en Turrialba, qué sé yo, este curso de admisión que doy con don Bolívar Charpentier, ¿verdad?, todo un caballero de la educación como usted, que da gusto, ¿verdad?, oírlos escuchar, es que la disciplina, la presencia. Y debe saber la gente del Reto Siglo XXI que hace de 10, 12 años para acá se sumó una nueva crisis, que es una crisis curricular y académica. Lo de los malos pagos, lo de los salarios atrasados, de que los nombramientos, eso ha sido siempre. Nadie ha podido solucionar eso y ese cascabel, a ese gato se lo tendrá que poner alguien muy valiente para reestructurar todo eso nuevamente. Pero está el intangible de la educación, que es el que no se ve, que es la parte curricular y académica. ¿Qué enseñamos? ¿Por qué lo enseñamos? ¿Verdad? Y cómo lo enseñamos, que es la mediación pedagógica. Que el acto educativo de la niña Margarita, aparte de que la infraestructura, el edificio, el salario de ella y todo, digamos, esté bien, es que ella sabía lo que iba a enseñar, por qué lo iba a enseñar y sabía evaluar muy bien. Perdimos el norte, don Jorge, y acrecentado en este último periodo de una serie de crisis académica. Aunque tenemos asesores de primer nivel, maestros muy buenos, si decimos que no hay ruta, yo creo que la gente se fija más en la escuela destruida, en la que no tiene papel higiénico, porque hay niños que deben llevar su papel higiénico a escuelas públicas, yo creo que todo el mundo lo sabe, eso, digamos, se está acrecentando también, pero viene una nueva crisis de que las niñas Margaritas están perdiendo el gusto por enseñar, porque se perdió la disciplina por manejos ideológicos, y entonces al perder la disciplina de clases, don Jorge, ningún maestro puede enseñar bien. Entonces se incapacitan. Hoy tenemos a esta hora, son las 11 de la mañana, miles de niños en el país con
suspensiones del curso lectivo porque hay un maestro enfermo, incapacitado, o trasladado por un proceso disciplinario, y el niño hoy, a esta mañana, no ha tenido clases. Y esas micro suspensiones, don Jorge, hace que de los 200 días que invertimos, de los cuales tal vez efectivos sean 100, tenemos, como dicen, solo el 8% de las escuelas están dando toda la materia que corresponde al nivel, 8%. Y ahí está, una seria crisis académica. Es que la gotera se ve el portón destruido, se ve el servicio sanitario que no sirve, eso se ve, pero la parte académica, al ser intangible, la gente no lo considera. Pero yo creo, don Jorge, que hay una seriosísima crisis académica y curricular que dejó los fines y principios y propósitos de la educación, de para qué uno va a la escuela, para qué uno va al colegio, y cuando usted no sabe por qué va a un lugar, usted pierde el encanto. Perdimos el encanto a los maestros, que les atrasan los salarios y los nombran, y los interinos, que son carne de cañón, eso ha existido toda la vida, pero el maestro imponía su disciplina, interino en propiedad, con salario, sin salario. Estimado don Jorge, tenemos un problema curricular y académico muy serio y de evaluación de los aprendizajes, porque se le puso al trabajo cotidiano 50-60%. O sea, don Jorge, todos los niños pasan. Y cuando todo el niño pasa, la familia lo sabe y el niño lo sabe, Sí, se pierde la exigencia. el ¿Para qué esfuerzo, estudiar? estudio? ¿Para qué estudio si los exámenes valen 20%? Porque la niña Margarita en sus exámenes valían 70%, don Jorge. Eso es una gran diferencia. Y bueno, entonces yo Y el creo que... pobrecito, no, Sí, allá, si yo no tenía las facilidades para poder expresarme por muchas cosas, la niña Margarita se preocupaba, y sí, la niña se preocupaba por si alguien tenía un problema familiar. Era otra cosa, sí. eran maestros y maestras que estaban identificadas con todos los alumnos y con As- todos los problemas, y no podían resolver todos los problemas, pero sí, sí. es que había una mística. Si las carreras más de corte más alto en las universidades públicas son como medicina o biotecnología, debemos poner filtros altísimos a la persona que quiera ser educador, pagarle muy bien, darle los mejores recursos, pero a las mejores personas capacitadas. Nadie debería dar clases a este país sin por lo menos 2 años de práctica docente supervisada por un profesor de calidad que le firme de que tal persona puede tener el sagrado deber de ir a pararse entre 20 y 30 niños y saber lo que enseña, por qué lo enseña y cómo lo enseña. Si no, vamos a seguir con un carro dañado y no paramos esta máquina perversa que está repartiendo pobreza por todo el territorio nacional. Creo que ya basta, don Jorge. Con el mayor presupuesto nacional, No, no. ¿verdad? Aunque sea recortado. Pero es que lo que está pasando es que no hay productividad, no hay esa entrega. Claro que siempre hay excepciones, ¿verdad? No, sí las hay excelentes gente, maestros y funcionarios, la mayoría son los que están sosteniendo con alfileres las escuelas de este momento, porque los directores no son los mejores maestros y los países líderes entendieron que los directores, supervisores, que tiene otro nombre en otros países, son lo mejor de lo mejor. y Entonces, así la sociedad los debe calificar. así es. Entonces, decía don José Joaquín, y todos lo tenemos claro, hay un serio problema de gobernanza en el MEP. El profesor en propiedad, el director no es su jefe, no lo nombra, no le paga. La evaluación del desempeño es una hojita que tiene varias décadas que en realidad el 98% de los funcionarios docentes Pasan. tienen excelente, porque además tiene una implicación salarial y entonces el director no se mete en problemas ni está ocupado con cosas de junta, porque si no hay agua, no hay luz, porque según la ley el director debe ayudar a la junta educativa en cuestiones de mantenimiento, entonces distrae al director. Esa serie de crisis académica es porque tenemos directores distraídos en papeleo, en goteras, en pago de cosas, de la canoa que se dañó y no está en las aulas donde debe estar un director. Un director debe decirle a un maestro, venga para acá, usted debe dar esta clase así, 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 y venga y le enseño, pero no lo puede hacer. ¿Lo sabrá hacer? ¿Tenemos los mejores directores? Tal vez no podemos empezar, don Jorge, con los 60.000 maestros, empecemos con los 4.000 directores,
con los 200 supervisores de circuito, con los 27 directores regionales. Empecemos por ahí, pero empecemos, hagamos algo, porque no podemos Pero seguir. si no tienen autoridad. Hay que dársela, démosle dientes al supervisor, al asesor de matemática de cada regional, para que cuando vaya a supervisar a un profesor que no cumplió con el programa, lo pueda amonestar y le pueda dar guía, pero están sin dientes. No hay gobernanza en el MEP, nadie manda a nadie. No hay demanda. O sea, lo que sucede es que si tomas una decisión te pueden demandar. Un alumno puede mandar al... Sí, esa es la ley 9.999 que nos dejaron los gobiernos anteriores, ¿verdad? ¿Cómo va a demandar un alumno a su profesor? O sea, sí, entonces el debido proceso, tenemos como, qué sé yo, 2.000 educadores en debidos procesos, lo que hacen es trasladarlo a una oficina, y los niños, ¿quién les va a dar clases? Porque en educación privada, cuando falta un docente, los demás lo cubrimos y damos las clases. Nunca su hijo o su nieto va a perder clases. En el MEP ningún docente tiene esa mística, aunque antes sí lo hacíamos de ir a cubrir un compañero enfermo porque era sagrado. Un estudiante jamás debía perder clases. Para nosotros, los educadores de la vieja guardia, jamás enfermo. Si había huelga podía apoyarla, pero yo iba a dar clases. En el año 95 que hubo una huelga, ¿verdad? Dábamos clases y apoyábamos la huelga, ¿verdad? Porque al final terminó muy mal ese asunto, pero digamos que es un derecho de los trabajadores. Pero hay un principio importante: la educación es obligatoria y gratuita, y es ilegal y también obsceno que un niño no tenga maestro nombrado y el profesor de matemática, muchachos que tienen un mes sin profesor de matemática o de química, de inglés en este momento. Es impresionante. No nos creen de otros países cómo es posible, porque el director no puede nombrar, el supervisor no puede nombrar, el director regional no puede decir, vaya usted y me cubre esta incapacidad, pero necesitamos que sea mañana, porque si el profesor tuvo un accidente hoy y se enfermó, alguien debe llegar mañana con los niños. No es capaz el MEP. En el siglo XXI, Jorge, ya con la casi cuarta parte, de hacer esa gestión de recursos humanos, porque hay un poder oscuro que tiene el MEP trabado y que no permite que se descentralice y a las regionales tengan lo que en su tiempo se soñó que tuvieran. pero hay que cambiar todas las leyes. Cambiemos, hay que empezar por las leyes. Y yo pienso mucho en que podemos delegar, podemos hacer alianzas público-privadas, en que la infraestructura es del Estado. Los maestros pueden ser asociados en una cooperativa y los resultados son los que valen. Pero que haya evaluación, que haya el debido análisis, que haya el apoyo. Así es, el buen educador no le tiene miedo a la evaluación del desempeño. Nos han creado un mito urbano que los educadores no quieren que los evalúen y los califiquen. El buen educador no tiene temor de eso. Evalúeme, vea mis clases, hágame un examen de matemática, a ver cuánto sé yo. Hagámosle exámenes a los profesores, está bien. Pero debe haber un grupo, ¿verdad?, que domina y que no permite eso, ¿verdad? Si bien es cierto, la gente sataniza a los sindicatos, pues todo sindicato debe hacer valer de que tiene luchas y tiene, digamos, luchas por la cual darle al profesorado, y lo cual es válido, está bien, ¿verdad? Pero también debemos luchar por la calidad de los docentes. Entonces, yo creo que se acerca, don Jorge, el momento de acción, que grupo de gente importante se una. Hay gente muy valiosa, le puedo dar a usted 100 nombres de personas, ¿verdad?, valiosísimas, que pueden tomar la cabeza del Ministerio de Educación Pública con todos los conocimientos de causa, de que conocen las aulas y la realidad administrativa, que conocen a los grupos de poder que se mueven en el MEP, que hay que hacerlos aliados. Esa gente está lista. Y yo sé que no les gusta a la gente, perdónenme, pero necesitamos una revolución educativa, golpear la mesa y ya no más de esto. Y ese debería ser el referéndum de este país. Cómo hacer cambios importantes en la educación. No quitar, digamos, atribuciones de control de gasto público que tiene la Contraloría. Me parece que la lucha del jaguar debiera estar en la educación. Y esa es una de las labores más importantes. Ahí sí, todos vamos a estar
a favor de las reformas, pero requerimos de verdad un Congreso y un presidente, o sea, un poder ejecutivo que esté preocupado por lo que está pasando, ¿verdad? Porque esto es una tragedia. Es una tragedia. La tragedia educativa trastoca toda la sociedad porque son niños y Y familias. no es de solo este gobierno. No, 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 no. Eso es un Esto mal, ya trae, es un mal que eh, empezó con el siglo, tal vez agravado. Sí. tenemos muchos años, pero nadie le está dando la importancia. Ah, Se ah, nombra un ministro cada, digamos, que puede pasar 4 años, a veces son 2 años, a veces son 3 años. Y no conoce la realidad. sí, me decía alguien muy valioso, ¿verdad? Un amigo muy especial que trabaja en el ministerio, que es que se le ha dado supremacía a lo político que a lo técnico. Tenemos profesores y asesores de primer mundo, maestrías y doctorados internacionales, personas con un gran conocimiento de eso, pero priva lo político. Debemos despolitizar el Ministerio de Educación Pública y darle a los técnicos en matemática, en inglés, que de verdad tomen las decisiones para que el inglés sea de verdad, pero están amarrados. Es un burro amarrado contra jaguar suelto. Sí. Bueno, estamos peor que lo que... O sea, vamos retrocediendo, ¿no? Y no tenemos nada a favor. Sí, va en caída libre. Yo quiero hacer un llamado usando este foro tan importante del Reto Siglo XXI, don Jorge, y darle las gracias porque usted es abanderado. La gente puede ver los programas y cómo la gente, las personas que usted trae aquí, ¿verdad? Domina su preocupación por la educación. No claudiquemos. Necesitamos una serie de gente valiente que golpee esta mesa, vuelque la mesa y no Esa, más. es, Con la educación no se juega, con los niños no se juega. esa debe ser la agenda más Sí, importante señor. en cualquier partido político. Y olvidémonos aquí tenemos que estar todos los costarricenses unidos porque estamos Sí. afectando a toda la sociedad Y es y a que los que menos tienen. exactamente, golpea más duro a los que menos tienen. Porque la volatilidad política hace que cuáles partidos políticos. Entonces ahora caímos en otro problema que no hablábamos hace tiempo, ¿verdad? Que necesitamos una seriedad de los partidos más grandes, yo digo 2 o 3, no sé, que podamos saber que la alternabilidad en el poder es importante, que dejen la corrupción, ¿verdad? Y que se ordenen realmente por eso. Y así vamos a tener un país no con 26 en la papeleta, sino con 3, con donde uno le cueste saber por quién voy a votar porque son tan buenos y no el menos malo. O sea, Con propuestas serias. propuestas serias y educación yo quisiera oírlo en los debates. Si viera que hay gente seria organizándose, hay gente muy importante organizándose y yo creo que van a golpear la mesa y van a volcar y van a decir, este año pronto aquí estamos y no más esta crisis educativa. No más. Bueno, Y los invitamos a ver los videos de eso. Gracias a usted por la formalidad de este programa. Y todos juntemos, no claudiquemos. encantado de verte. Gracias.